Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén listos para una buena dosis de chisme, de drama y de análisis, porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, y ahora quizás menos queridas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores y señoras, vamos a sumergirnos en la turbulenta historia de amor, la supuesta ruptura, los rumores de enemistad y el exilio. Prepárense. Como ya saben, Kerem y Hande fueron la sensación durante y después de su participación en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por estos lados. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y obviamente, los fans enloquecieron al confirmarse que su romance era real. Fueron la pareja del momento, acapararon portadas de revistas, alfombras rojas y las redes sociales se inundaron con sus fotos y vídeos juntos. Todo parecía un cuento de hadas, pero como todos sabemos, los cuentos de hadas rara vez duran para siempre. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todas las semanas y siempre estamos trayendo los últimos chismes, noticias y análisis del mundo del entretenimiento turco. Así que no te lo pierdas. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, volvamos al tema que nos compete hoy. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel llegó a su fin hace ya un tiempo, y aunque ambos han intentado mantener un perfil relativamente bajo en cuanto a los detalles de la ruptura, los rumores y las especulaciones no han cesado. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas demasiado apretadas, de la presión mediática, en fin, un sinnúmero de teorías que intentaban explicar el fin de este romance que parecía perfecto. Pero recientemente han surgido rumores mucho más fuertes y alarmantes. Se habla de una tensión extrema entre Kerem y Hande, una explosión que habría generado un ambiente tan hostil que habría llevado a Kerem a tomar una decisión drástica, el exilio. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, vamos a analizarlo a fondo, desmenuzando cada detalle y explorando las posibles causas y consecuencias de esta situación. Primero que nada, es importante recordar que mucho de lo que se dice en las redes sociales y en los medios de comunicación es especulación. Es muy difícil saber con certeza qué es lo que realmente pasa detrás de las cámaras y en la vida privada de estas celebridades. Sin embargo, hay ciertos indicios que podrían apuntar a que la situación es, en efecto, tensa. No podemos basarnos únicamente en rumores sin fundamento, pero sí podemos analizar los hechos conocidos y las declaraciones públicas que han hecho tanto Kerem como Hande para tratar de armar el rompecabezas. Por ejemplo, desde la ruptura, Kerem y Hande no han sido vistos juntos en ningún evento público. Esto en sí mismo no es raro, ya que muchas exparejas evitan cruzarse para evitar incomodidades. Pero lo que llama la atención es que ni siquiera han interactuado en redes sociales. No hay me gusta, no hay comentarios, no hay absolutamente nada que indique que existe una relación cordial entre ellos. En el pasado, incluso después de la ruptura inicial, pudimos ver algunos gestos mínimos de cortesía, pero ahora reina un silencio absoluto. ¿Será que la situación ha escalado a un nivel donde incluso esos pequeños gestos son imposibles? Además, se ha rumoreado que Hande no estaría muy contenta con la forma en que Kerem ha manejado su carrera después de Sen Kalkam. Aparentemente ella consideraría que él no ha elegido proyectos tan ambiciosos como los suyos y que estaría desaprovechando su talento. Estas son solo especulaciones, por supuesto, pero han sido alimentadas por algunas declaraciones ambiguas que ambos han hecho en entrevistas. Recordemos que Hande ha apostado por proyectos que la muestran en roles más dramáticos y complejos, mientras que Kerem ha explorado más el terreno de las producciones internacionales, con un enfoque quizás menos centrado en el estrellato local y más en la expansión de su marca personal. ¿Será que esta diferencia de visión profesional ha sido un punto de fricción entre ellos? En cuanto al supuesto exilio de Kerem, la verdad es que no hay información concreta que lo confirme. Lo que sí es cierto es que el actor ha pasado bastante tiempo fuera de Turquía en los últimos meses. Ha estado viajando por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, participando en proyectos internacionales y disfrutando de un merecido descanso. Su presencia en eventos en España, su participación en campañas publicitarias en Estados Unidos y, por supuesto, su apoteósica gira por Latinoamérica, son pruebas de que Kerem está buscando nuevos horizontes. Algunos interpreta
Estos viajes como una forma de alejarse de la presión mediática y del drama que rodea su relación con Ande. Otros creen que simplemente está aprovechando las oportunidades que se le han presentado para expandir su carrera a nivel internacional. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es muy probable que ambas razones estén influyendo en su decisión de pasar más tiempo fuera de Turquía. Es importante recordar que Kerem es un actor muy talentoso y ambicioso, y siempre ha tenido la mira puesta en el mercado internacional. Su viaje por Latinoamérica, donde fue recibido como una verdadera estrella de rock, es una prueba de ello. La ovación que recibió en cada país que visitó, el cariño desbordante de sus fans y las oportunidades laborales que surgieron a raíz de su visita, son factores que sin duda lo impulsan a seguir explorando ese mercado. Y no podemos olvidar que antes de Senkal Kapm, ya había trabajado en producciones estadounidenses. Entonces, ¿es posible que la tensión con Ande haya influido en su decisión de pasar más tiempo fuera de Turquía? Sí, es posible. Pero también es probable que simplemente esté siguiendo sus propios objetivos profesionales y personales. Quizás la ruptura, más allá del dolor emocional, le ha dado la libertad de enfocarse completamente en sus propios sueños y aspiraciones, sin tener que considerar el impacto que sus decisiones puedan tener en otra persona. Ahora bien, volviendo a la explosión de tensión entre Kerem y Ande, es crucial destacar el papel que juegan los fans en todo este drama. Como saben, los fans de Senkal Kapm eran, y en muchos casos siguen siendo, extremadamente apasionados con la pareja. Muchos esperaban que su romance fuera para siempre y se sintieron profundamente decepcionados cuando se anunció la ruptura. La idealización de la pareja Eda y Serkan, los personajes que interpretaban en la serie, se trasladó a la vida real, y muchos fans no pudieron aceptar que Kerem y Ande no fueran esa pareja perfecta fuera de la pantalla. Esta decepción se ha manifestado en forma de comentarios negativos, críticas y ataques tanto a Kerem como a Ande. Algunos fans culpan a Kerem por el fin de la relación, acusándolo de no haber valorado a Ande o de haber sido infiel. Otros culpan a Ande argumentando que ella era demasiado ambiciosa o que no estaba realmente enamorada de Kerem. Esta polarización ha creado un ambiente tóxico que sin duda ha contribuido a aumentar la tensión entre los actores. Las redes sociales, que en un principio fueron una plataforma para celebrar su amor, se han convertido en un campo de batalla donde los fans se enfrentan y se insultan mutuamente, alimentando el drama y la negatividad. Es importante recordar que al final del día, Kerem y Ande son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Han pasado por una ruptura dolorosa y están lidiando con la presión de la fama y las expectativas del público. Imaginen lo difícil que debe ser terminar una relación amorosa y tener que lidiar con millones de personas opinando sobre su vida privada, juzgando sus decisiones y culpándolos por no cumplir con sus expectativas. Es fundamental que seamos respetuosos con su privacidad y que evitemos alimentar rumores y especulaciones que solo contribuyen a empeorar la situación. Deberíamos enfocarnos en admirar su trabajo como actores y respetar su derecho a tener una vida privada, en lugar de exigirles que vivan según nuestros deseos y fantasías. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de mucha atención mediática y ha generado una gran controversia entre sus fans. Si bien es cierto que ha habido tensión entre ellos desde la ruptura, alimentada por la presión mediática, las expectativas de los fans y posiblemente por diferencias profesionales, no hay evidencia concreta que confirme el supuesto exilio de Kerem. Es probable que el actor simplemente esté siguiendo sus propios objetivos profesionales y personales, buscando expandir su carrera a nivel internacional y aprovechando las oportunidades que se le presentan, mientras que ambos intentan superar el fin de su relación y lidiar con la presión de la fama. Además, es importante considerar el factor del tiempo. Ya ha pasado un tiempo considerable desde la ruptura, y es natural que ambos estén tratando de rehacer sus vidas y seguir adelante. Quizás con el tiempo la tensión disminuya y puedan llegar a tener una relación más cordial. O quizás no. Lo importante es respetar su derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante este análisis. Recuerden que mucho de lo que se dice sobre la vida de estas celebridades es especulación, así que es importante tomarlo con pinzas y evitar alimentar rumores y comentarios negativos. Es crucial mantener una perspectiva objetiva y recordar que solo conocen una pequeña parte de la historia. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí.
Y me encantaría saber qué opinan ustedes de todo este drama. ¿Creen que la tensión entre Kerem y Hande es real? ¿Piensan que Kerem ha tomado la decisión correcta al alejarse de Turquía? ¿Consideran que los fans tienen un papel demasiado intrusivo en la vida de estas celebridades? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todas las semanas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, denle like y compártanlo con sus amigos. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad y a llevar el chisme turco a todos los rincones del mundo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!